Palomita mía, palomita mía, palomita mía. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Quisiera compartirte el mensaje de parte de nuestro Padre, al cual pusimos por título Cuando duermes. Y también, antes de empezar, agradecer a nuestro papá por todo lo hermoso que ha sido con nosotros. Una y otra vez hemos estado viendo su abrigo y su amor. Cada mañana y cada mañana hemos estado sintiendo la misericordia de papá. Papá ha sido bueno con nosotros, amada iglesia. A mí, en verdad, me ha impresionado la manera como papá nos ha estado guardando en toda esta situación que hemos estado viviendo. No nos ha soltado. A veces me pregunto, ¿qué ha visto papá en nosotros? Que con tanto amor nos ha abrigado, que con tanta misericordia nos ha sostenido. A veces no hallo a imaginar qué más que la sangre de su Hijo Jesucristo. De verdad, iglesia amada, mi papá ha derramado su amor, ha derramado, papá, su abrigo en nosotros de una manera tan especial que nosotros no podemos más que decir gracias, porque con nada podíamos estar pagando todo lo que papá ha estado haciendo por cada uno de nosotros. Es por ello que la gratitud debe de fluir en nosotros de una manera sincera para con nuestro Padre. Y quizás hemos pasado adversidades, pero nuevamente voy a lo mismo. La bondad, la gracia, el amor, el respaldo de nuestro Padre nos ha vuelto a sostener. Cuán grande ha sido nuestro Padre con cada uno de nosotros, amada iglesia. Que de verdad es difícil no hablar de esto. Y le pido a papá en estos momentos que también me dé la sabiduría y el entendimiento para poder transmitir el mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Y que podamos entender este mensaje no solamente para tenerlo en el alma, sino para vivirlo en el espíritu. Y que la palabra de nuestro Padre se efectúe de una manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros, como lo ha venido haciendo hasta hoy. Para poder entender esto que vamos a hablar el día de hoy de parte de nuestro Señor cuando duermes, es necesario que comprendamos primero lo que la Biblia habla con referente al dormir. La Biblia nos enseña diferentes significados y simbolismos conforme a la palabra dormir. Y también nos enseña que hay un tiempo para cada situación entre el dormir y el no dormir. Cuando la Biblia menciona la palabra dormir, puede referirse a diferentes circunstancias, como lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 40, que dice así: Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. En este versículo, amada iglesia, encontramos la palabra dormir, pero la encontramos relacionada en una forma natural, como sueño o cansancio. La encontramos de una manera normal, como cualquier hombre puede sentir en su vida física. Después, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60, volvemos a encontrar la palabra dormir de una manera diferente. Y dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60 así: Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En este versículo bíblico nos habla de Esteban, cuando fue apedreado y lo mataron como mártir a pedradas. En este versículo encontramos nuevamente la palabra dormir, pero esta vez refiriéndose a aquellos que morimos en Cristo. Entendemos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto nos permite ver que para nosotros, los que somos sus hijos, los que somos de Él, no morimos, sino solamente dormimos. Después, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 35 al 36, también nos da los parámetros en el dormir y en el no dormir. Marcos 13, 35, 36 dice así: Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. En este versículo bíblico encontramos nuevamente la palabra dormir, y podemos notar ciertos tiempos o ciertos turnos en los cuales nos es permitido dormir, y también ciertos turnos en los cuales no nos es permitido dormir. Continuando analizando esta palabra, dormir, la misma palabra nos muestra que nuestro Dios, nuestro Padre, no duerme, y que de día y de noche está al cuidado de su pueblo. Dice el libro de los Salmos 121, versículo del 3 al 4 así: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El mismo Jesús nos enseña que habrá momentos en nuestra vida en los cuales deberíamos dormir, aún por las adversidades más difíciles que podamos estar pasando. Y este dormir no es solamente un dormir físico, ni tampoco es un dormir de perecer, sino que es un dormir de confiar, de confianza. Es un dormir diferente. Y el Señor Jesucristo nos enseña este proceso que debería de estar también en nuestras vidas por toda adversidad que podamos estar pasando. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25 así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pongamos un orden dentro de estos versículos bíblicos para poder entender el mensaje que papá ha dado a cada uno de nosotros. En estos versículos vemos que Cristo entra en una barca, y esta barca puede estar simbolizando a la iglesia. Jesús y los discípulos van juntos en la barca. Es lo que nosotros debemos de entender, que en nuestra barca está Cristo, y que como discípulos tenemos que unificarnos y aprender a confiar en nuestro Señor en cualquier situación que podamos notar en nuestra vida, porque en nuestra barca, es decir, en nuestra iglesia, en la iglesia de mi Padre que nos ha permitido, está Cristo. Después vemos que en estos versículos Jesucristo da una instrucción y dice: pasemos al otro lado del lago. Jesús da una instrucción y los discípulos obedecen. Y en el momento que van obedeciendo, Jesús duerme en la barca. Y me hago una pregunta con todo esto, amada iglesia. Si Jesús está en nuestra barca y sabemos que Jesús reposa en el abrigo que nos dio llamado iglesia, ¿por qué nos angustiamos por las cosas que vemos que están pasando? Vemos después que los discípulos en la barca pasaron adversidades y peligros. También entendemos que en esa misma barca, donde los discípulos veían adversidades y peligros, iba Jesús. Y tenía una razón del Señor el por qué permitir que los discípulos probaran adversidades y peligros. El Señor muchas veces, amada iglesia, va a permitir que nosotros, como discípulos, pasemos adversidades y pasemos peligros.
¿Para qué? Para probar nuestra fe. Al sentirse en peligro, los discípulos buscaron a Jesús en la dimensión de maestro. Y eso no es malo. Porque ¿qué podemos hacer nosotros si vemos adversidades y peligros? Pues correr y buscar a Jesús. No fue equivocado que hayan buscado a Jesús. Lo que fue equivocado fue la falta de fe que tuvieron. Cuando buscaron a Jesús, Jesús los ayudó, calmó toda esa tempestad y hubo paz. Pero también fueron reprendidos. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Esto debemos entenderlo, amada iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra barca va Jesús. Porque con nosotros va Jesús. Porque el Señor está a nuestro lado. Por más adversidades que podamos estar viendo, activemos nuestra fe. Si Jesús va con nosotros, ¿de qué nos vamos a atemorizar? Él va junto a nosotros. Él tiene un perfecto cuidado de nosotros. Tenemos que acrecentar la fe que tenemos y aprender a confiar aún en las adversidades más difíciles que puedan ver nuestros ojos. Aún veamos todo de cabeza. Nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre, porque Él puede cambiar nuestras desgracias en gracias, nuestras tristezas en alegrías. Él puede cambiar nuestras adversidades en bendiciones. Aprendamos a confiar en Papá, porque tenemos la seguridad que Jesús va con nosotros en esta barca. Él no nos va a abandonar. Él está con nosotros. Clamemos, busquémoslos, eso es bueno. Pero también aprendamos que si el Señor nos ha dado una instrucción, aprendamos que mi Señor va a vigilar esa instrucción, aún nosotros veamos las cosas difíciles. No se trata de lo que nosotros vemos, se trata de lo que Jesús instruye. De eso se trata. Ellos terminaron diciendo: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? A mí me impresiona la manera como terminaron pensando. ¿Quién es este?, dijeron. No se daban cuenta quién era. Se impresionaron por lo que hizo. Pero a muchos de nosotros nos puede estar pasando esto. Que vamos con Jesús y aún no nos hemos dado cuenta quién es Él. Amada iglesia, se nos tiene que revelar quién está con nosotros en esta barca, para que así podamos atender a toda instrucción que Dios nos dé, porque la instrucción que Dios nos da es vital para afrontar adversidades. Activemos nuestra fe. Él va con nosotros. Es necesario que entendamos todo esto, ya que esto refleja el proceso de nuestras vidas al cuidado de nuestro Señor. Aunque vayamos con el Señor, eso no quiere decir que Dios no nos permita pasar adversidades. Eso no quiere decir que el Dios que tenemos no nos permita pasar por dificultades, no nos permita pasar por peligros. Vamos a pasar por peligros, pero debemos de entender quién está reposando en esta barca. Esto que vemos en estos versículos bíblicos es la escuela del Hijo. Y la enseñanza fue dormir. No te quiero decir con esto que vayas y que digas: pues ahora me echo en la cama y voy a dormir porque el Señor va a estar conmigo. No, no es así. Lo que quiero decirte con esto es que aprendamos a reposar en la presencia de Papá, a vivir en una paz que solamente nuestro Señor nos puede dar, a pesar de los peligros que podamos ver en nuestra vida. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros. Lo ha cumplido. Él está en nuestra barca. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor, y lo ha cumplido. Él está con nosotros en esta barca. No nos va a dejar, no nos va a soltar. Aprendamos en la escuela del Hijo a reposar, a descansar, aún en las adversidades, aún en las dificultades, en las tempestades y peligros que podamos ver en nuestra vida. Con esto aprendimos que no siempre debemos dormir, pero también debemos aprender a dormir en la presencia de nuestro Dios,
porque este tipo de reposo nos va a traer un respaldo de nuestro Señor. Toda adversidad en tu vida, si Cristo está en tu barca, esa adversidad tiene un propósito, y ese propósito es que puedas acrecentar tu fe, que no nos domine el miedo, y duerme, es decir, aprende a reposar confiando en Él, aún por los peligros más difíciles que puedan ver tus ojos. Antes de ver los peligros, mira quién reposa en tu barca, mira quién está descansando y quién te hace descansar en la iglesia que Papito permitió que fuéramos cubiertos. La Biblia nos enseña a personajes que son bendecidos mientras duermen. Y también menciona situaciones de bendición que suceden mientras se duerme. Y esto nos deja una hermosa enseñanza para todos aquellos que se atrevan a dormir bajo la presencia de Dios. Y digo que se atrevan porque para esto se requiere fe, amada iglesia. Y fue lo que Cristo reprendió en sus discípulos. Les dio una enseñanza a través de la experiencia. Si yo voy con ustedes, ¿por qué se atemorizan? Si yo estoy en la barca, ¿por qué se asustan? Y hubieron personajes que entendieron esto y que a través del reposar y del dormir en Cristo fueron de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. La Biblia menciona a uno que durmió y recibió una bendición. Veamos el dormir de Adán en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 21 al 22, que dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Analicemos este versículo. Dice la Biblia que Jehová, nuestro Padre, hizo caer en sueño profundo a Adán. Es decir, Adán durmió. Y Adán tipifica a Cristo. Mientras Adán dormía, Dios abre su carne y saca una de sus costillas. Y de esa costilla, Dios le formó a Adán una mujer, la cual le dio como esposa. Esta es la tipificación de Cristo. Aquí Adán duerme y de la costilla le sacan a Eva. Y en la cruz, Cristo duerme y de la costilla sale agua y sangre, sale la Eva. Si Adán tipifica a Cristo y Eva tipifica a la iglesia, la cual es su esposa, entonces debemos aprender a depender y confiar en el Cristo que duerme, como el de la barca, para que nos den la forma como formaron de la costilla de Adán a Eva, es decir, para que nos den la forma de una iglesia desposada. Confiemos en el Cristo que duerme. Del Cristo que duerme, del Cristo que reposa, van a sacar a la Eva, le van a dar forma a la iglesia desposada. Si nosotros nos atreviéramos en toda adversidad de nuestra vida, en todo peligro de nuestra vida, si nos atreviéramos a reposar en el Cristo que duerme, nos estarían dando continuamente la forma a nosotros de desposada. Para que nosotros podamos adquirir una dimensión de desposada, es necesario que aprendamos a confiar en el Cristo que duerme. Confía en el Señor. Lo que estás pasando, lo que está sucediendo, los peligros que estás viendo, reposa en el Cristo que duerme, reposa en el Jesús que está en tu barca, reposa, confía en Él. Él nos dio una instrucción, confía en Él. Sujétate a la instrucción y veas lo que veas, reposa en Cristo. Ahora veamos otro que durmió. Veamos el dormir de Jacob. Y esto lo vemos en el libro de Génesis,
capítulo 28, versículo del 11 al 13, que dice así: y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora analicemos este versículo. Jacob durmió, y al dormir le fue revelada una promesa. Pero veamos cómo duerme. Jacob toma una piedra de almohada y sobre esa piedra duerme. Al dormir, en sueños se le revela la voz de Dios, confirmándole las promesas que tiene para él. La piedra en la que Jacob apoya su cabeza tipifica a Cristo. Amada iglesia, y esto tiene un mensaje tremendo. Debemos aprender a dormir apoyados en los principios cristocéntricos. Cuando Jacob reposa su cabeza en la piedra y duerme, es ahí cuando nosotros tenemos que aprender a dormir en la presencia del Señor. Apoyemos nuestra cabeza en la roca, apoyemos nuestra cabeza en la piedra, la cual es Cristo. Nuestros pensamientos, que habla de la cabeza, nuestros pensamientos siempre deben de ir apoyados en lo que dice Cristo. Eso es descansar en Cristo, eso es dormir en Cristo. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 5 de la Biblia de Dios habla hoy, dice esto: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano, lo sometemos a Cristo para que le obedezca. Tenemos que aprender a dormir en Cristo. Jacob duerme y reposa su cabeza en la piedra y duerme en Cristo. Y tiene revelación, se le da revelación en sueños. Y en sueños se le confirman las promesas de parte de Dios para él. Y es ahí que nosotros debemos de aprender de esto. Porque muchas veces nuestros pensamientos se vuelven un raciocinio. Es imposible que nosotros como hijos de Dios podamos razonar la palabra. La palabra no es para razonarla. La palabra es para creerla. Porque la palabra nos va a enseñar múltiples cosas que para nosotros podrían ser imposibles, pero no para Dios. Por eso es que la palabra no se razona, la palabra se cree. A la palabra nos sujetamos. Y todo pensamiento que pueda venir a nuestras cabezas, que se contraponga con los propósitos de Dios en nuestra vida, tenemos que sujetarlos y ponerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros aprendamos a obedecerle, para que todo pensamiento que esté en nuestra cabeza se sujete al Dios que duerme en nuestra barca. Cuando nosotros reposemos y nos atrevamos a dormir y poner nuestros pensamientos en Cristo, vendrán a nuestra vida toda promesa según el propósito que Dios tenga para nosotros y con nuestras descendencias. Porque fue lo que le reveló en sueños nuestro padre a Jacob, que se atrevió a dormir recostado a su cabeza en la roca. El Señor le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué hermoso es, papá, cuando nos atrevemos a dormir en Cristo. Qué hermoso es, papá, cuando nos atrevemos a dormir, a reposar
en la presencia de nuestro Señor, aún por las adversidades y peligros más difíciles que podamos ver en nuestra vida, aún por la escasez que podamos estar pasando, aún por el hambre que podamos estar viviendo. A nosotros, yo te lo digo, iglesia amada, retoño, palomita, a nosotros, papá nos ha enseñado de una manera tan tremenda y tan especial que nosotros estamos con Dios no por lo que nos dé, sino porque lo amamos. Y nosotros hemos aprendido a caminar con nuestro Padre, sujetando todo pensamiento a Él. Hemos aprendido a caminar con nuestro Padre, tengamos o no tengamos, estemos sanos o estemos enfermos, tengamos hambre o estemos saciados. Porque hemos aprendido, porque nuestro Padre nos ha enseñado que todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece. Eso es retoño y eso es palomita. Es la identidad que el Señor ha puesto dentro de esta barca, dentro de esta casa. Y es por ello que nosotros nos gozamos en los momentos fáciles y confiamos en papá en los momentos difíciles. Y hoy, amada iglesia, tenemos que aprender a reposar, a depositar nuestros pensamientos en la roca, aún en las adversidades, en los peligros o en la escasez más difícil que puedas estar pasando. Confía en tu Padre, descansa en tu Señor, que papá no tiene despropósitos para con nosotros. Confiemos en nuestro Padre. Cristo duerme en nuestra barca. Confiemos en Él. Él nos ha dado instrucciones. Confiemos en Él. La Biblia también nos muestra otro dormir. Ahora vamos a ver el dormir de Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 14 al 15 dice así: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Aquí habla acerca de lo que era Ruth con Boz. Conocemos la historia, cómo se fueron a una tierra donde había un proceso de muerte, se van rumbo a la tierra maldita, tienen decesos, regresan, y Noemí, que es figura del Espíritu Santo, empieza a darle instrucciones a Ruth, que es figura de la iglesia, para enamorar a Boz, que es figura de Cristo. Ruth duerme a los pies de Boz, y Boz le da provisión al amanecer. Ruth es figura de la iglesia. Boz es figura de Cristo. Y la cebada que le da Boz a Ruth es símbolo de la palabra. El dormir a los pies de Boz, es decir, a los pies de Cristo, y recibir cebada al amanecer, como lo dice en este versículo, representa nuestro descansar al seguir los pies del Señor a través de la palabra, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Buscar sus pies es buscar su caminar, y buscar su caminar es andar en el camino, el cual es Cristo. En toda oscuridad de nuestra vida, amada iglesia, porque Ruth llegó de noche a los pies de Boz. En toda oscuridad de nuestra vida, la medianoche simboliza el momento de mayor maldad que va a haber en el mundo. En toda oscuridad de nuestra vida, en toda adversidad que estemos pasando, amada iglesia, nunca olvidemos buscar los pies de Cristo y dormir ahí, ya que solo ahí, a sus pies, veremos la luz de un nuevo amanecer para nosotros. Busquemos los pies de Cristo, amada iglesia. ¿Cómo vamos a buscar los pies de Cristo? A través de la adoración. Descansemos, reposemos en el abrigo de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro dormir. Ahora veamos el dormir de Elías. Y lo vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19,
versículo 4 al 5, que dice así: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Veamos lo que sucede en este versículo bíblico. Elías duerme. ¿Y dónde duerme? Debajo de un árbol de enebro. Elías venía huyendo por una amenaza de Jezabel y termina jorobándose, termina autolamentándose él mismo, termina afligido, deprimido, autolamentándose, expresando que no es mejor que sus padres, pidiéndole a Dios que lo mate, protestando que él no era mejor que sus padres, que él no era mejor que otros. Pero después vemos que duerme bajo un árbol de enebro. Benditos árboles, amada iglesia. El árbol nos habla de cobertura. Cristo, simbolizado también con árboles. Nosotros somos simbolizados con árboles, árboles de justicia, plantíos del Señor somos. Los árboles simbolizan también la cobertura. En este versículo vemos que Elías se abriga y duerme a la sombra de un árbol de enebro. Y ahí tuvo una visitación celestial, donde fue levantado y alimentado con un alimento sobrenatural, con el cual alimento pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, hasta llegar a la meta donde tenía que llegar. Y a veces, amada iglesia, esto es lo que sucede en nuestras vidas con nosotros. Las persecuciones, las aflicciones, las adversidades hacen que a veces caigamos en una depresión, hacen que nos sientamos como derrotados, desilusionados, creyendo que sería mejor morir, puesto que no somos mejores que los demás y nos estamos comparando con otros. Y en otros vemos maravillas y nosotros nos vemos todos cabizbajos por causa de las adversidades o persecuciones o aflicciones que podamos estar viviendo. Lo tremendo aquí con Elías fue que Elías le dijo al Señor: ya mátame. ¿Cómo estaría su sentir, su alma de Elías, que se atrevió a pedirle a su padre que lo matara? Y nuestras vidas a veces no son diferentes, porque estamos metidos en un estuche que puede sentir las mismas pasiones que sentía Elías. Pero bendito sea el Dios que ama nuestras almas, que a pesar de nuestras debilidades, nuestro Padre pone un árbol de enebro para que podamos descansar y dormir abrigados en él. Dormir bajo un árbol de enebro nos habla del abrigo y cobertura que Dios tiene para aquellos que se atreven a servirle. Porque Elías era un siervo, y aún en sus adversidades, y aún en sus aflicciones, y aún en sus pasiones humanas, y aún en sus pensamientos involucionados, aún en sus depresiones, aún en todo lo que él estaba viviendo, papá lo puso al abrigo de un árbol para que allí durmiera. Porque el árbol no estaba ahí porque sí. Papá sabe el final desde el principio. Él ya sabía lo que iba a pasar con Elías y ya tenía todo preparado para regenerarlo y restaurarlo. Porque nada toma a nuestro Padre desapercibido. Dormir bajo un árbol de enebro nos habla del abrigo y cobertura que Dios tiene para aquellos que se atreven a servirle. Si tú y yo le estamos sirviendo a Dios, si estamos pasando adversidades, persecuciones, aflicciones, probablemente hasta nuestra humanidad involucionando, no te angusties de más.
porque para nosotros hay un árbol, hay una cobertura, aún por las más complicadas persecuciones que podamos tener. El estar abrigados espiritualmente nos permitirá dormir, es decir, descansar en el Señor, y asimismo experimentaremos situaciones sobrenaturales para fortaleza de nuestro caminar en el Señor. Hay palabra, hay pan para nosotros, una palabra sobrenatural que nos va a levantar al estar abrigados a la sombra de un árbol, a la sombra de una cobertura. Y le damos gracias a papá por el cuidado que tiene con nosotros y por los medios que Dios pone para que nosotros podamos dormir y descansar aún en las adversidades, en las dificultades, en los peligros más difíciles de nuestra vida. Después vemos otro dormir, el dormir de la madre del Cantares. En el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, que dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Este versículo habla de la amada de Jesús, la cual dormía, pero su corazón velaba, dice este versículo, esperando escuchar la voz de su amado. Más adelante, en el versículo 6 del mismo libro de Cantares, capítulo 5, dice así: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Vemos que cuando la iglesia decidió abrir, ya no encontró a su amado, el cual es Cristo. Hagamos un repaso de lo que sucedió en estos versículos. La amada, la cual es la iglesia, dormía, pero su corazón velaba. Su alma dormía, descansaba. Cuando la amada dormía, pero su corazón velaba, esto nos habla del reposo que debemos tener en el alma y el anhelo que debe de haber en nuestro corazón por Cristo nuestro amado. Después los versículos expresan que se escuchó la voz de su amado diciendo: ábreme. Es aquí, amada iglesia, la necesidad de comprender por qué debo de escuchar la voz del Señor, es decir, la palabra de Dios. La amada escuchó una voz. Esa es la palabra de Dios, la voz de Dios, diciéndole: ábreme. Amada iglesia, la predicación, la voz de Dios, el mensaje del Señor, no es una opción. La voz del Señor, a través de la predicación, es un anhelo de la iglesia que duerme en su alma y anhela el encuentro de Cristo en su corazón. No podemos tomar la predicación como una rutina o como una costumbre. Muchos estamos tomando la predicación como una rutina, como un hábito. Vamos a la iglesia, nos sentamos en una silla, escuchamos que alguien habla, pero no entendemos ni lo que está pasando ahí. Debemos de abrir nuestros sentidos espirituales, dejar que nuestra alma repose. Deja toda adversidad a un lado, toda preocupación échala a un lado. No es tiempo para preocuparnos, no es tiempo para estar pensando en nuestras adversidades, no es tiempo para estar pensando en los peligros que estamos afrontando. Es tiempo de escuchar la voz. Es tiempo de confiar en papá. Es tiempo de que nuestra alma duerma, de que nuestra alma repose en nuestro amado y que nuestro corazón vele en su regreso. Es tiempo de que nuestra alma descanse en él, duerma en él y nuestro corazón esté expectante en su venida. Y para ello es necesario que aprendamos a escuchar la voz. No podemos estar
escuchando las predicaciones como algo común. Tienes que aprender a diferenciar entre voz y voz, entre predicación y predicación. Hay predicaciones que ciertamente solamente es el sentir de la persona, pero hay predicaciones que sí es la voz de tu Padre, que sí es la voz de tu Cristo, que sí es la voz de tu Señor, que sí es la voz de tu amado. Y a esta amada le dijo: ábreme. Así, amada iglesia, hoy yo te suplico en Cristo, abre tus oídos, abre tus oídos. Cristo viene pronto, abre tus oídos. Pon tu alma y tu corazón atento a la palabra de tu Padre. La palabra de nuestro Padre no puede volverse una rutina para nosotros. La palabra de nuestro Padre debe de volverse un anhelo en nuestro corazón de sentir su presencia. Después que le dice: ábreme, estos versículos muestran que el Señor Jesucristo le enseña un desarrollo a su iglesia. Le dice: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Le enseña un desarrollo. Cuando nosotros dormimos anhelando en nuestro corazón la presencia de Cristo en nosotros, estamos siendo desarrollados a través de su palabra dada por la mano poderosa, porque dice que se vio una mano que metió para abrir, y en esa mano se simbolizan a los 5 ministerios. Cuando nosotros dormimos anhelando en nuestro corazón la presencia de Cristo en nosotros, estamos siendo desarrollados a través de su palabra dada por la mano poderosa de Dios para perfeccionamiento de su iglesia. De hermana, tenemos que evolucionar a amiga, y de amiga tenemos que evolucionar a paloma, y de paloma a perfecta, puesto que Cristo no se casará con yugo desigual. Cuando la amada se decidió a abrir, ya no se encontraba el amado, y con desesperación salió a buscarlo. Amada iglesia, dormir con un corazón despierto y anhelante es un proceso que el Señor estará formando en nosotros para aprender a esperar su parusia con un sentir de desesperación por sentirlo ya con nosotros. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. Eso es lo que está pasando cuando nosotros escuchamos la voz de papá, pero a veces ponemos muchos argumentos. No estoy vestida, se me van a ensuciar los pies, y ponemos muchos argumentos para no abrir. Y es un proceso que el Señor está ejerciendo en nosotros. Nos está edificando el mismo Cristo. Él mismo se está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para ello está utilizando la mano poderosa que son los 5 ministerios para perfeccionamiento de su iglesia. Él mismo se la está preparando a través de su mano poderosa. Y ese proceso de desarrollo, de evolución de hermana a amiga, de amiga a paloma y de paloma a perfecta, está siendo desarrollado en nosotros a través de la predicación de los 5 ministerios. Está siendo desarrollado en nosotros ese proceso. Y a través de su palabra nos está enseñando a depender completamente de Él. Nos está enseñando lo hermoso que Él es, y estamos siendo enamorados a través de su palabra. Cuando la amada se decidió a abrir, ya no encontró a su amado y se desesperó, desesperada, salió a buscarlo. Ella estaba dormida, pero con un corazón despierto, con un corazón anhelante. Y ese es el proceso, amada iglesia, que están formando nosotros, porque nos están enseñando a esperar con desesperación la venida de nuestro amado. La iglesia debe aprender a dormir con un corazón expectante a la voz de su amado. Cuando la iglesia descansa con un corazón enamorado, la voz de Cristo se hará viva en nuestro caminar. Es necesario que aprendamos a dormir anhelando su parusia, anhelando su regreso,
para que así podamos regocijarnos en cada mensaje que recibimos a través de la palabra de nuestro Señor. Cristo anhela tener comunión con aquella iglesia que duerme, con un corazón buscando su voz. Cristo anhela tener comunión con esa iglesia. Cristo quiere sentirla, quiere mirarla, quiere ver sus ojos, sus mejillas, su cuello. Cristo anhela una iglesia que esté expectante a su voz, que duerma en su presencia, pero que su corazón vele en su regreso. Cristo anhela tener comunión con esa iglesia que duerme con un corazón buscando su voz y esperando desesperadamente su regreso. Es por ello, amada iglesia, que es necesario el dormir en el Señor. Es necesario aprender la importancia de dormir en Cristo. El Salmo 3, versículo 5, nos expresa así: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Cuando nosotros, amada iglesia, nos abrigamos y descansamos, es decir, dormimos en el Señor, descansamos en el Cristo que duerme en nuestra barca, nuestro Dios se convierte en nuestro sustento. Dice este versículo: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Entonces, amada iglesia, si nosotros dormimos en Cristo, nuestro Padre nos va a sustentar. Aprendamos a vivir bajo el cuidado del Señor, para que así no nos agobiemos por el sustento. Si nosotros logramos desarrollar una confianza plena en el Señor, Él cambiará todas circunstancias a nuestro favor para sustentarnos. Recordemos a Elías, que al verse en peligro se ocultó en una cueva y Dios envió cuervos para sustentarle. No temas a la adversidad, amada iglesia, si nosotros somos hijos de un Dios que nos da el privilegio de llamarle Padre. Y la Biblia dice que ese Padre sustenta a las aves. Si nosotros somos sus hijos, Papá tomará toda circunstancia para proveerte a ti. Tú eres su hijo. No temas a la persecución, no temas a la adversidad. Habrán cuervos, o sea, circunstancias que el Señor tomará, todo medio va a tomar para bendecir a sus hijos, para bendecir a los suyos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mi Padre no te va a dejar sin el sustento. Ciertamente hay una adversidad que se está viviendo en el mundo, peligros en el mundo, escasez que muchos empiezan a sentir. Pero nosotros somos hijos de papá. Vales más que las aves. Mirad las aves del cielo, te dice papá. ¿Y quiénes le llevaban el sustento a Elías? Aves del cielo. Mira, amada iglesia, van a haber circunstancias siempre a tu favor, donde papá te va a beneficiar a ti, porque eres su hijo. Te han dado el privilegio de llamarle Padre, y ese Padre sabe guardar, sustentar, proteger, cuidar a sus hijos. Tú eres hijo, tú vales más que las aves, tú tienes un valor de hijo, de hija. Ya no te aflijas por la adversidad, ya no te aflijas por la escasez, ya no temas por el peligro. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Es ahí, amada iglesia, que tenemos que aprender la importancia de dormir en el Señor. Descansa junto al Cristo que duerme en tu barca. Siempre vas a ver adversidades y dificultades en tu caminar. Descansa en el Cristo que está en tu barca.
Esa es la escuela del Hijo, esa es la enseñanza del Hijo. Duerme, duerme. Yo estoy en tu barca. Duerme. Libro de Levítico, capítulo 26, versículo 6, también nos enseña algo de esto. Dice Levítico 26:6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. El Señor estaba dando instrucciones a su pueblo para bendecirles, y para bendecirles a través de la obediencia, diciéndoles que dormirían en una tierra de paz, sin que nadie los persiga y sin que nada los atemorice. La obediencia a Dios, amada iglesia, es una cualidad necesaria, la cual tiene que ir desarrollándose en cada uno de nosotros. Dormir, es decir, descansar al abrigo de nuestro Padre, implica aprender a obedecer. Si nosotros nos sujetáramos verdaderamente a la obediencia a Dios, Él mismo se encargará de mantenernos en una atmósfera de paz y tranquilidad y quitará de nuestra tierra toda mala bestia. Es decir, quitará de nuestra tierra, de nuestra casa, de nuestro hogar, toda artimaña que se levante de parte del enemigo en contra nuestra. Por eso es necesario que aprendamos la obediencia. ¿Recuerdas en la barca cómo el Señor dio una instrucción? Pasemos al otro lado del lago. Ya había dado la instrucción. Los discípulos solamente tenían que obedecer, vieran lo que vieran. Pasara lo que pasara, solo tenían que obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo reposaba en su barca. Así con nosotros, amada iglesia. Si nosotros obedecemos a la instrucción de papá, veamos lo que veamos, pase lo que pase, peligro que nos encontremos, descansemos en el Señor, porque Cristo reposa en nuestra barca. Por último, aunque hay muchas más, pero por último quisiera que me acompañaras al libro de los Salmos 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El dormir en el Señor, amada iglesia, nos va a llenar de una vida de confianza en Él. Aprendamos a descansar en el Señor. Pongamos nuestro pensamiento como Jacob. Recostemos nuestra cabeza en la roca. Aprendamos a confiar en el Señor. Descansemos, durmamos en el Señor. El dormir en el Señor nos llena de una vida de confianza en Él. Debemos de aprender a confiar en Él. Veamos lo que veamos. Y eso solo se va a lograr atreviéndonos a dejar toda nuestra vida en las manos de nuestro Padre. Solamente así se va a lograr, amada iglesia. Deposita toda tu vida en las manos de tu papá. Obedécele. Deposita toda tu vida ahí. Él sabrá qué hacer con nosotros. Confiemos en Él. Si nos atrevemos a dormir en Él, nuestro Padre nos dará una vida de confianza en toda dificultad, en todo peligro, en toda adversidad, en toda escasez, en toda enfermedad que podamos estar pasando nuestro caminar. Aprendamos a confiar en papá, iglesia. Y en el nombre de Jesús, amada iglesia, permíteme bendecirte. Y que mi Padre Santo te llene de paz, te llene de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Que tú puedas sentir ese abrigo de parte de tu Padre. Y nunca olvides que el Cristo que duerme está en tu barca. Descansa en Él, amada iglesia. Descansa en tu Señor. El Señor nos guardará en perfecta paz porque en Él hemos confiado. Papá guarda en perfecta paz en los que confían en Él.
Confía en tu Padre. Duerme en la presencia de tu Cristo. Descansa en Él. Reposa en Él. Cristo está en tu barca. Cristo va en la barca. Aprendamos de Él. Él es nuestro Maestro. No nos sientamos abandonados. Él no está ausente. Quizás estamos pasando peligros, dificultades, adversidades, escasez. Se nos preparó una tempestad diseñada a nuestro tamaño. Pero ahí está Cristo en la barca. Cristo está en tu barca. Escucha la instrucción. Obedécela. Después de la tempestad viene la paz y también la reprensión. Después de la dificultad vendrá la paz y después de la paz vendrá la reprensión. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, para que aprendamos a depender del Cristo que duerme en nuestra barca. Déjate formar. Duerme en la presencia del Señor, así como Adán durmió. Cuando duerme Adán, de su costilla le sacan a su amada, a su desposada. Duerme en la presencia de papá. Confía en Él. Reposa en la presencia de Cristo, para que a través de ese reposo te estén formando como desposada. Descansa tu cabeza sobre la roca, así como Jacob, que descansó su cabeza sobre una roca y tuvo revelaciones a través de sueños, mostrándole propósitos y promesas de parte de papá. Aprende a depositar todo tu pensamiento a los pies de tu amado. Descansa, ya duerme en Cristo. Ya no dejes que tus pensamientos humanos, mundanos te dominen. Descansa en Cristo. Reposa en el Señor, duerme en Cristo. Que mi Señor va a cumplir su promesa con nosotros. Y así como Ruth, duerme a los pies de tu Cristo. Duerme a los pies de vos, iglesia amada. Duerme a los pies de Cristo. Adórale. Aférrate a Él. Porque para nosotros hay un amanecer de provisión y de bendición. Porque nos atrevimos a reposar y a dormir a los pies de nuestro Cristo. Abrígate. Refúgiate en las autoridades que mi Padre te puso sobre tu cabeza. Así como Elías cuando durmió debajo de un árbol de enebro. El Señor tendrá una voz profética para cada uno de nosotros. El Señor tendrá una voz de bendición, de abrigo para cada uno de nosotros. De una manera sobrenatural nos va a alimentar y nos va a levantar de toda aflicción y depresión y tristeza que podamos estar viviendo por estar atrapados en este estuche humano, en nuestras debilidades humanas. Mi Padre será bueno con cada uno de nosotros, iglesia. Aprendamos a descansar al abrigo de una cobertura. Y así como la amada de Cantares, que en su amor dormía su alma, pero su corazón velaba, así nosotros aprendamos a descansar nuestra alma en Cristo, pero tener nuestro corazón expectante a la expectativa del regreso de nuestro amado, para que de esa manera podamos decir: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová, mi Dios, me sustentaba. En el nombre de Jesús, amada iglesia, que la presencia de mi Cristo repose en esta barca y que nosotros podamos descansar y refugiarnos y confiar en el Cristo que duerme en nuestra barca. Te bendigo, palomita mía. Te bendigo, retoño de David. Y que podamos aprender de la escuela del Hijo a dormir bajo la presencia de nuestro árbol y Dios. Jesucristo es su nombre. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén y amén.